Hola compañeros, en este día vamos a hablar de los juicios orales en materia penal en nuestro país y vamos a referir a que precisamente esto enclavado en el nuevo sistema de justicia penal en México tiene mucho que ver, se relaciona directamente con la impartición de la justicia rápida, gratuita, expedita, tal cual se pide en los ideales de la justicia desde hace cientos de años. Y para efectuar este video, vamos a empezar diciendo que en el particular de nuestro país provienen estos juicios orales en materia penal, precisamente de los juicios mixtos, que estos corresponden a una historia dentro del derecho penal en México. Así pues rápidamente comentaré que el antecedente inmediato de los juicios mixtos fue precisamente el sistema inquisitivo, por un lado, y por el otro lado, el sistema que correspondía precisamente a la presentación de pruebas. Pero este sistema mixto, que inició prácticamente para principios del siglo XX en nuestro país, tuvo una trayectoria más o menos de largo alcance, puesto que desde el siglo XVI, cuando los españoles lograron dominar completamente a nuestro país, su Edad Media se la trajeron hacia México, misma que esta Edad Media estaba terminando precisamente en Europa y los españoles la trajeron a México para que en el año de 1570 se pusiera la primera piedra en lo que hoy conocemos como Antigua Escuela Nacional de Medicina. Se puso la primera piedra en 1570 y en 1571 con la primera ejecución de esos juicios inquisitivos, que eran juicios sumarios, es decir, juicios llevados a efecto muy rápido, se ejecutó al primer hombre. Ahí, por más de 300 años, en ese lugar, se crearon los aparatos de tortura propios de los juicios inquisitivos. Ahí se ejecutó a mucha gente. Todavía están los postes en donde se le quemaba viva a la gente. Todavía se encuentran en la calle de Tacuba número 19 los instrumentos de tortura con los que se sacaba confesión a los implicados, y después de que les sacaban una confesión, los dejaban de torturar y luego los mataban. Era esto casi normal. Esto permitió a la jerarquía eclesiástica obtener mucho dinero, muchas tierras, tanto así que para mediados del siglo XIX la jerarquía eclesiástica era la que tenía por encima del 80% de tierras cultivables en su poder. Les vendían prácticamente el perdón a aquellos que se les acusaba de herejía o de prácticas hechiceras. Estos daban sus pertenencias, sus tierras, y algunas veces eran perdonados, otras veces no. Otras ocasiones morían en la tortura, pero la mayor parte de las veces, para que no fueran a un lugar no deseado,
que se llamaba infierno, pues con gusto vendían y regalaban a, a la iglesia su patrimonio. En las más de las ocasiones las regalaban pidiendo el perdón. Solamente en algunas cuantas ocasiones se logró que estas personas, mediante la donación a la iglesia de todas sus riquezas, de todas sus tierras, se les perdonara. En otras se les obligaba a donar sus tierras y luego se les ejecutaba. El doctor José María Luis Mora, uno de los grandes liberales del siglo XIX, comentaba que cuando se acaba de terminar la Revolución de Independencia y estaba prácticamente naciendo México, ya no era la Nueva España, sino estaba naciendo como país independiente, México, la iglesia tenía muchísimo poder económico, político, ideológico, y al decir del investigador Luis Villoro, poseía más del 80% de las tierras cultivables en el país. La jerarquía eclesiástica no le alcanzaba para cubrir el que se trabajara toda esa riqueza que tenía amortizada prácticamente la iglesia. Entonces, a los que podían les rentaban, y otras tierras, muchísimas más del 50%, estaban sin cultivar. En este sentido, tenemos que llega a su época la culminación de la Revolución de Independencia. Se garantiza en la Constitución de 1824 como un primer proyecto político liberal, el que se hable de la separación de las funciones de la Iglesia del Estado, y en 1833 Valentín Gómez Farías, como precursor de las leyes de reforma, que se dan hasta 1857, hace algunos cambios importantes y propone esos cambios importantes para ser introducidos en la Constitución de 1824, y que pues se tratara en la medida de lo posible que la enseñanza básica de alguna manera fuera separada de la enseñanza religiosa. Esto obviamente que trajo muchos problemas al Estado mexicano, porque decía el doctor José María Luis Mora, estamos ante un Estado liberal que no acaba de nacer frente a otro Estado, el eclesiástico, que no acaba de morir. En esa indefinición que corrió alrededor de 1824 a 1857, hubo muchos problemas en el país con la jerarquía eclesiástica, ya que no deseaba perder las riquezas que durante mucho tiempo había adquirido de manera ilícita. En este sentido, luego entonces se proclamaron muchos momentos de tensión entre la Iglesia y el Estado, puesto que en ese tiempo la Iglesia era precisamente el banco al que acudía el propio Estado para obtener empréstitos y sostenerse a sí mismo. Entonces, esos empréstitos eran llevados a efecto a altos réditos, y sin embargo, mucho uso de estos en diversos periodos, los gobernantes hicieron utilización de ese banco que era la jerarquía eclesiástica. Para 1857, con las leyes de reforma,
se trató de llevar a efecto ya la total separación de la Iglesia del Estado. Las funciones de la Iglesia pertenecían a lo espiritual, las funciones del Estado pertenecían a lo terrenal. Por esta situación, con las leyes de reforma hubo una problemática sin igual que pues conllevó otra vez al estallamiento de conflictos armados entre la Iglesia y el Estado. Y al grito de fuero y religión, una vez más, algunos grupos de creyentes, fundamentalmente masas de fanáticos y de campesinos, fueron lanzados a la lucha para defender los privilegios y los fueros de la Iglesia. Se debe comentar que de las 7 leyes de reforma en total, poco a poco se fueron sumando al texto constitucional de 1857, que era nuestra segunda ley constitucional válida y vigente. Existieron otras leyes constitucionales que quisieron, por parte de los conservadores, hacerse constitución, sin embargo, no lo lograron. La primera, de 1824, trató fundamentalmente de hacer esa separación, no lo logró totalmente. La Constitución de 1857 sí lo logró y sumó poco a poco esas 7 leyes de reforma que hasta el año de 1872, cuando murió Benito Juárez, se logró incorporar al texto constitucional de 1857 la última de las leyes de reforma. En ese tiempo todavía existían los juicios inquisitivos, se estaba hablando ya de una nueva modalidad, se empezó a hablar de los juicios mixtos, es decir, que aparte de los juicios inquisitivos, se hablara de la construcción de la prueba y de la oralidad en los juicios. Esto fue un propósito que se llevó a efecto durante el mandato, en primer lugar, de Benito Juárez, y posteriormente siguió con esa continuidad Porfirio Díaz, hasta que para principios del siglo XX se incorporaron y se empezaron a llevar a efecto poco a poco esa incorporación de los juicios mixtos. Tal es así que se reformaron las leyes penales en el año de 1932, luego en el año de 1938, para dar cabida precisamente a esos juicios mixtos en materia penal. Es interesante hablar de todas estas cuestiones, dado que tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que pues es un largo camino el que se recorrió. Primero, poco más de 300 años los juicios inquisitivos en materia penal. Luego, los juicios mixtos, prácticamente todo el siglo XX, porque para principios del siglo XXI se empezó a hablar de una modalidad más avanzada que aspirara a dinamizar más la impartición de la justicia a través de la oralidad y del sistema acusatorio, y que confrontara las posiciones y las ideas de los acusadores y de los acusados. En este sentido es como se empieza a tener una idea más clara de lo que fueron y serían para el año 2008 la reforma constitucional en materia de juicios penales, orales, adversariales y acusatorios. Dicha reforma la voy a abordar en el siguiente video para que tengamos en cuenta lo que comentaban los historiadores norteamericanos como Edward Hallett Carr
cuando decía que origen en las ciencias sociales señala tendencias. Y precisamente esos orígenes empezaron a señalar tendencias para la nueva justicia penal, oral, adversarial y acusatoria, como lo veremos en un siguiente video. Por el momento, vamos a dejar hasta aquí esta sesión para que estemos preparados para entrar de lleno en materia de los juicios penales, orales, adversariales y acusatorios en una siguiente sesión. Por el momento, muchas gracias.